Buen día, yo soy el doctor Parma, soy endocrinólogo, pertenezco a la cátedra de biología, digamos, como residencia como tal, y obviamente ahora entro en funciones de clínica médica, pero mi especialidad es esa. Algunos de ustedes me conocerán por la clase de tiroides. Yo hoy les voy a dar una clase que tiene que ver con la patología hipomisaria a partir del caso clínico de esta semana, que es un varón con un prolactinoma, ¿no? La prolactina es una hormona que se puede alterar por varias cuestiones, que ahora vamos a ver, y que no se puede que ocurra, y de hecho la hiperprolactinemia como tal es una causa muy común de infertilidad mujer de edad reproductiva, lo más importante. Cualquier cosa que me entiendan me paran, me dicen. Para empezar a entender un poco la prolactina hay que empezar por repasar un poquito la fisiología y sobre todo la fisiología del hipotálamo hipofisario. El hipotálamo es el centro coordinador del sistema endócrino, que combina signos derivados de entradas corticales superiores, función autonómica, influencias ambientales como luz y temperatura, control del apetito y feedback endócrinos periféricos. Y tiene algunas otras funciones que no son específicamente endócrinas, como son la regulación de la temperatura corporal, la función del sistema nervioso autónomo y el control del apetito. Ustedes saben que en el hipotálamo, entre otras cosas, en el hipotálamo ventromedial hay dos centros que son del hambre y de la saciedad, de la saciedad y el apetito, que actúan como el freno y el acelerador de un vehículo, o sea, como que el hambre es el acelerador, y si no hay un freno puesto por la saciedad, que tiene una característica autonómica, el paciente sigue comiendo en forma desmedida porque nunca siente la sensación de saciedad. Esto ocurre en pacientes con problemas hipotalámicos que generalmente se manifiestan con otro tipo de disturbios y en el grado de obesidad central, una polifagia irreductible y son obesos mórbidos y bueno, problemas serios de tratarlos, ¿no? Libera signos precisos en la glándula pituitaria, que son las hormonas liberadoras que influencian a la mayoría de los sistemas endócrinos del cuerpo. Ustedes saben que los péptidos, que ahora vamos a ver uno a uno cuáles son, que estimulan la secreción de hormonas hipofisarias y por tanto que están destinadas a la adenohipófisis. Ahora vamos a ver cómo se dividen los dos sectores de la hipófisis. Son péptidos pequeños que no se les conoce ligadura proteica, que alcanzan su célula blanco, que sería la adenohipofisaria, rápidamente, porque tienen una anatomía muy pequeña, no lo vemos en un gran aumento, pero está en cuestión de milímetros, y que justamente eso haría, el hecho de ser pequeños y no tener ligadura proteica, que si pasaran al torrente circulatorio general rápidamente, se degradarían y no alcanzarían concentraciones muy altas. La otra característica que es importante en este corto trayecto que efectúan es que la pulsatilidad, es decir, el pulso característico sobre todo de la PNRH, factor liberador de gonadotrofinas, es muy importante para asegurar la pulsatilidad gonadotrófica tan importante para el ciclo sexual, sobre todo femenino, ¿no? Específicamente el hipotálamo hipofisario afecta directamente a las funciones de la glándula tiroides, adrenales, gónadas, con masitas de influencia de crecimiento, producción de leche y balance hídrico, por la ocitocina y la antidiurética, dos hormonas que viajan del núcleo preóptico directamente a la neurohipófisis, con el producto secretorio ya listo a almacenarse en la lóbulo posterior o neurohipófisis. Saben perfectamente que la hipófisis tiene dos sectores, con origen embriológico diferente, con característica anatómica y funcional diferente, que son la adenohipófisis o hipófisis anterior, que es un derivado de la bolsa de Rath, que es del piso de la boca, y otra que es la hipófisis posterior, que es un derivado del ducto dérmico. De los péptidos que hablamos como factores liberadores tenemos el CRH o corticotrophins
hormone, que es un péptido de 41 aminoácidos que se libera de los neuronas del núcleo paraventricular, como así también del núcleo supraóptico, y A4 y sistema límbico, cuya función es estimular la secreción de ACTH por los corticotropos basófilos hipofisarios, que representan el 20% de las células de hipófisis anterior. Y el producto final de la ACTH tiene como gen y precursor inmediato la propia melanocortina, que es común con la melanófora estimulante. Por tanto, cuando por alguna razón aumenta la ACTH, como ocurre en las insuficiencias adrenales primarias, pasa lo mismo que con tiroides. Cuando uno tiene bajo cortisol periférico, por cuestiones de feedback, se desencadena la ACTH. En ese caso, la propia melanocortina está aumentada y por tanto la melanófora estimulante, y por tanto el paciente está hiperpigmentado en piel y mucosa, que no va a ocurrir, como ya vamos a ver después, con el proceso de primario, con el proceso de secundario, perdón. Cuando el déficit no lo tenemos en el cortisol, o lo tenemos en el cortisol derivado de ACTH. Así como hablamos de síndrome de Cushing, que tal vez van a ver con el doctor de diabetes, dependiente o independiente de ACTH, la insuficiencia adrenal también puede depender o no depender de ACTH. Cuando no depende de ACTH es baja, cuando depende de ACTH es alta. También las endorfinas pueden producir o aumentar la propia melanocortina. En realidad no sé por qué la gente que hace mucha gimnasia, tiene mucho sexo y se ríe mucho, que dice que son las cosas que más aumentan la endorfina, no se hiperpigmentan, pero esas tres cosas aumentan mucho la endorfina. La hormona de crecimiento también tiene un factor liberador, que es el GHRH, que bueno, estimula a las células acidófilas, productoras de somatotrofina de la hipófisis anterior, que son la mitad, el 50% del pool celular adenohipofisario. La GnRH es el factor liberador de las hormonas gonadotróficas, LH y FSH, representan el 15% de la célula de la pituitaria anterior, y el TRH es un péptido de 3 aminoácidos que se libera del área hipotalámica anterior, que estimula al TSH y también a la prolactina, en mucha menor medida. Los factores liberadores de prolactina pueden ser en parte el TRH, la serotonina, la acetilcolina, opiáceos y estrógenos. Y los lactotropos hipofisarios, es decir, las células hipofisarias de la hipófisis productora de prolactina, son el 30% de los tumores de la célula de la pituitaria anterior. Por tanto, como verán, entre los somatotropos y los lactotropos se llevan el 80% de las células, de allí que el tumor prolactínico sea el más frecuente de los tumores, sea solo o mixto, somatolactónico. Y finalmente la somatostatina es un inhibidor potente de la liberación de hormonas de crecimiento, serían los únicos factores inhibitorios tónicos. Toda la tonicidad está en los estimulatorios, excepto en el gran factor inhibitorio de la prolactina, que es la dopamina, donde el mayor control es inhibitorio. Siempre la prolactina puede estar alta, más probablemente por interrupción de la llegada del PIB que por un aumento de un factor estimulatorio. Ahí ven un corte sagital anatómico para ver las relaciones entre el hipotálamo y la evidencia media y la glándula pituitaria. Como verán, la evidencia media está separada de la hipófisis por el tallo pituitario. Y bueno, dentro de, digamos, el tallo pituitario atraviesa la dura madre por un agujero particular que hace que la hipófisis sea extradural. Y eso es importante porque en algunos casos hay herniaciones en esta zona que se llaman ciratruca vacía, que dan bastante confusión imagenológica con patología de hipófisis. Aquí ven algunas características también de estas estructuras, las hormonas que se liberan del hipotálamo a la evidencia media, y después se mueven por debajo hacia la glándula pituitaria por el tallo pituitario, a diferencia de la antidiurética y de la oxitocina, los núcleos paraventriculares y supraópticos van directamente a la neurohipófisis.
También van a ver aquí en este diapo la estructura vascular del sector, que es muy importante. Fíjense que en la evidencia media hay un plexo coroideo primario que se une a un plexo coroideo secundario que ocurre en la pituitaria anterior a través de las grandes venas portales, y todo este sistema se ha dado a llamar, como ustedes ya se recordarán, lo han visto, sistema porta hipotálamo hipofisario. Es un sistema único, no existe otra parte del cuerpo que tenga algo similar. Este sistema vacía en el seno petroso, y a través del seno petroso va por la vena, por la yugular interna a la circulación sistémica. Se utiliza la cateterización del seno petroso para estudiar patología hiper o hipofuncionante del sector. Inclusive se hacen gradientes de derecho o izquierdo para ver si hay una parte de la hipófisis involucrada y otra no. Ahí ven los axones del núcleo supraóptico que van directamente a la hipófisis posterior, llevando oxitocina y antidiurética, y otros axones que vacían en la evidencia media del núcleo paraventricular. La otra cosa importante de esta estructura vascular es que una hipotensión brusca en ese sector es potencialmente de riesgo porque es capaz de producir una apoplejía hipofisaria. Y esto ocurre, por ejemplo, en mujeres que tienen partos distóxicos, con restos placentarios o hemorragia en el parto, que provoca un ictus apoplético vascular en la hipófisis que deriva de una necrosis hipofisaria por parto de Shika. Y es bastante característica porque son mujeres que, si uno investiga la historia, después del parto en cuestión, generalmente el último, porque difícilmente se embarazan de vuelta si no se es tratada previamente, no tienen lactancia adecuada, hacen un hipotiroidismo seguido de la insuficiencia lactotrópica, entran en un cuadro depresivo y bueno, no retornan menstruaciones normales. Entonces, si pasa eso en el tiempo, es altamente sospechosa la necrosis por parto de Shika. Acuérdense que las insuficiencias de la hipófisis se pierden al revés de lo vitales que son. Primero la hormonotrófica, que si bien, bueno, interrumpe la capacidad procreativa, eso no interrumpe la vida. La tiroidea por segundo término y por fin la renal. Pero cuando uno sustituye al paciente va a ser exactamente al revés. Primero pensar qué insuficiencia renal puede tener y después dar la hormona tiroides. ¿Por qué? Pues si tenemos pacientes con las tres insuficiencias ya instaladas, con una insuficiencia renal latente, todavía no manifiesta, y está hipometabólico por el hipotiroidismo, le damos hormona tiroidea, aumentamos la tasa metabólica y una insuficiencia latente pasa a manifiesta, el paciente se nos muere. Así que ojo con eso. Si uno supone que hay patología alta y que el hipotiroidismo es secundario, nunca tratarlo hasta no asegurarse que es insuficiencia renal en el paciente, pidiéndole un cortisol. Bien, las masas celares se presentan típicamente de una o más de las siguientes formas: con síntomas neurológicos tales como alteraciones visuales o cefaleas, como el hallazgo incidental de una RNI realizada por cualquier otra razón, un incidentaloma, o bien por anormalidades hormonales. Yo diría que no por casualidad te has puesto como tercera opción. Es raro que lo más manifiesto sea la alteración hormonal. Primero porque la mayor parte de los tumores hipofisarios son cromófobos, es decir, son no funcionantes. Digo cromófobos porque los no funcionantes suelen no captar, no tener parasitófilos ni parabasófilos, porque no son, digamos, no están formados por secuencias de células conocidas funcionales. De cualquier manera, las alteraciones visuales de esta cefalea van a depender del tamaño tumoral y de la posible o no extensión extracelar, generalmente supracelar, con invasión del seno cavernoso y o de las epífilas ópticas, que como son cruzadas, en general afectan las nasales de ambos campos visuales que regulan los campos temporales. O sea que lo que el paciente va a tener es una compresión de cintillas nasales de ambos campos con pérdida de campos temporales de ambos ojos. ¿Está bien hasta ahí? Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de masas celares? Si hablamos de tumores benignos, lo más común es que sea un adenoma pituitario, que de hecho es la más común causa de masa celar. De hecho, es tal vez la causa más frecuente representa hasta un 20% de los tumores intracranianos de una persona joven de 30 años. Y
de hecho, el más común de los tumores, ahora lo vamos a ver bien, pero el prolactinoma. El craniofaringioma, que es un tumor no de origen estrictamente hipofisario, sino hipotalámico, pero que generalmente invade, no por una cuestión biológica, sino por una cuestión de tamaño, pues son grandes, mixtos, sólido-quísticos, del tallo pituitario, y ahí hace lío por la invasión del tallo. Meningiomas, hiperplasia pituitaria, puede ser la hiperplasia de lactotropos durante el embarazo, ocurre fisiológicamente, hiperplasia tirotrófica y gonadotrófica, hiperplasia de somatotropos debido a la secreción ectópica del factor violador de HRH, tumores malignos, factor violador, tumores malignos primarios, tumor de células germinales, un pineadoma ectópico, un sarcoma, un cordoma, carcinoma pituitario extremadamente infrecuente. Yo no he conocido un caso en toda mi vida, metástasis de cáncer del pulmón o de mama, tumores quísticos como tumor de bolsa de Rathke, aracnoidocele o dermoide, abscesos pituitarios, la hipofisitis linfocítica, es una patología parenquimatosa sistémica, la hipófisis que de alguna manera se puede asimilar al Hashimoto de la hipófisis, de la infiltración linfopragmocitaria en la hipófisis, en la tiroides, en la artritis de Hashimoto en la tiroides, que generalmente suele ser más transitoria, dura un tiempo y después necesita recuperar la parte o la totalidad de la función hipofisaria. Y fístula arteriovenosa carotidia. Esta es una, no hay un estudio de incidencia y prevalencia de tumores hipofisarios hasta el día de hoy. Yo tenía recuerdo haber puesto en algunas charlas hace como 15 o 20 años y consulté la UpToDate a un año y sigue estando en la misma estadística. Es una población del norte de Finlandia que era cautiva, era gente que iba toda al mismo centro asistencial, o sea que no se perdían pacientes. Y ellos encontraban una tasa de incidencia estandarizada por cada 100.000 habitantes de 4 por 100.000 para todos los adenomas hipofisarios, 2.2 para los prolactínicos, o sea que fíjense que más de la mitad de esos tumores son prolactinomas, adenomas clínicamente no funcionantes el 25%, adenomas somatotrópicos 0.34 y adenomas corticotrópicos 0.17. Fíjense lo infrecuente que es una enfermedad de Cushing dependiente de ACTH por tumor hipofisario productor de ACTH. El 0.17 de 100.000 habitantes, 0.17 por 100.000. Los adenomas son clasificados según su célula de origen, de acuerdo a su tamaño tumoral. Los tumores menores de 1 centímetro se denominan microadenomas y los mayores macroadenomas. Pueden tener origen en cualquier célula de la hipófisis anterior y pueden resultar en incrementada secreción de la hormona producida o bien disminución de la secreción de otras hormonas por compresión de otros tipos celulares. O sea, el ruido puede venir porque está secretando de más la hormona en cuestión o porque está comprimiendo a sectores normales. ¿Cuáles son los principales adenomas? Los gonadotrópicos usualmente no son funcionantes, hacen poco ruido. Los tirotrópicos son o asintomáticos o puede ocurrir que secreten una sola subunidad de SH o de alguna forma biológicamente inactiva de la hormona, inmunológicamente activa, por tanto, digamos, lo sabe con la radioinmuno, pero biológicamente no tiene impacto. Si esto ocurre, no van a tener tanta expresión clínica, pero si la molécula que se secreta de TSH es normal e íntegra y tiene actividad antiestimulante específica, van a tener lo que yo encontré, para algunos de ustedes que han estado en las clases de tiroides, un hipertiroidismo secundario, un raro caso de hipertiroidismo, no producido por aumento real del funcionamiento tiroideo, sino por aumento del TSH que estimula el tamaño y función de las células tiroides. Acuérdense que todas las hormonas tróficas, vale para TSH, ACTH, gonadotrofina, aumentan tamaño y función de las células blanco. Los lactotrópicos, los corticotrópicos producirían enfermedad de Cushing, como ya dijimos, los lactotrópicos hiperprolactinemia, los somatolactotrópicos acromegalia, los somatolactotrópicos mixtos, síndrome clínico mixto, y los adenomas plurifuncionales son extremadamente infrecuentes. Después puede haber hiperplasia hipofisaria, bastante bien conocida en
la displasia de gonadotropos durante el embarazo, la displasia de tirotropos y gonadotropos debido a hipotiroidismo e hipogonadismo primario de larga edad. Son pacientes que, raros hoy día, porque hoy le pide todo el mundo TSH a todo el mundo, pero un paciente hipotiroideo que se pasó de largo porque nadie hizo el diagnóstico, que bueno, llegó a tener, qué sé yo, más de 500 de TSH, una vez nos va a tocar algún caso, ese paciente tiene una hiperplasia tirotrópica y una hiperplasia, digamos, por secreción aumentada de TRH crónica muy importante, y puede tener un aumento del tamaño hipofisario por esa razón. De hecho, también aumenta el tamaño de la función de la hipófisis durante el embarazo. Es normal que uno encuentre un tamaño de hipofisario aumentado durante el embarazo. Hiperplasia de somatotropos por secreción ectópica de GnRH, otra posibilidad. El craniofaringioma, que es el tumor del que me hablaba, es un tumor benigno, sólido o mixto, más comúnmente mixto, que surge de remanentes de la bolsa de Rathke a través de la línea de la nasofaringe al diencéfalo. La mayoría son intracelares o supracelares, la mitad de los cuales se presentan después de los 20 años y algunos después de los 70 a 80 años. O sea, si bien es un tumor congénito, no se presenta, en la mayoría de los casos, en la niñez, se presenta en la adultez joven. Y como generalmente es un tumor que afecta el hipotálamo, tiene que haber algún otro síntoma hipotalámico concomitante, como poliuria, como diabetes insípida, como obesidad o rasgos de obesidad central, como alteraciones de la conducta y alguna otra sintomatología de disfunción hipofisaria, por ejemplo, hipotiroidismo secundario. El craniofaringioma frecuentemente produce anormalidades visuales en adultos y retardo de crecimiento en niños, pero también son comunes las deficiencias hormonales hipofisarias, como por ejemplo la diabetes insípida. Los defectos visuales generalmente son por extensión supracelular y lo típico es una hemianosia temporal, por lo que les expliqué, cefalea, diplopía, apoplejía hipofisaria. La apoplejía surgiría como consecuencia de que el tumor exceda la capacidad vascular que tiene para crecer. Ustedes saben que todo tumor, sobre todo maligno desgraciadamente, tiene neoformación de vasos, y de ahí la cantidad de drogas que han salido como inhibidores de la neovascularización, que en los tumores es la causa de la autoperpetuación. Cuando en tiroides nosotros tenemos un nódulo que por doble color está vascularizado, le damos mucha más atención que si el tumor no lo es, si el nódulo no lo es. El hecho es que por ahí el craniofaringioma es un tumor benigno, si bien se va produciendo por mucho tiempo para dar tiempo a neovasos, por ahí no alcanzan a suplirlo y hay necrosis y puede haber apoplejía. Los síntomas de deficiencia hormonal realmente lo refieren, la más común es la deficiencia de gonadotropina, que no tiene mucha expresión clínica. Bueno, en una mujer en edad reproductiva probablemente amenorrea o anovulación cuanto menos. ¿Cuál es el diagnóstico por el más apropiado? La TAC tiene una limitación que es el tamaño de los cortes y la posibilidad potencial de ser tumores muy pequeños, por ejemplo los adenomas basófilos productores de ACTH pueden tener 1 o 2 milímetros, pero una TAC negativa a mí no me descarta un tumor hipofisario, pero sí una RMI. Entonces si voy a pedir una TAC porque no tengo resonancia, bueno, perfecto. Ahora si tengo TAC y resonador, voy a gastar en 2 estudios si pido TAC y después tengo que pedir el otro porque no me conformo con uno. Entonces pedamos la RMI de entrada. Es muy importante el refuerzo con gadolínio y la TAC podría ser mejor en caso de que sean tumores calcificados. ¿Cuál es la característica imagenológica? La hipófisis tiene la buena característica de captar gadolínio. Lo capta de una manera mayor el sistema nervioso central circundario. Pero ¿qué pasa? Los macroadenomas y algunos meningiomas captan menos que el tejido hipofisario normal, pero más que el sistema nervioso central. Es todo un juego imagenológico para ver en qué gradación está la cosa. La otra cosa es, si el tumor
tiene contacto con la hipófisis pero está separado de la misma, porque eso podría ser que tuviera origen extra hipofisario y que en realidad invada por extensión local y no porque sea de origen intrínseco. Entonces, que acá ven que del lado izquierdo un corte sagital de un tumor hipofisario que mostró ser clínicamente un adenoma pituitario no funcionante que se extiende encima de la silla turca, ahí la ven en la flecha, y a la derecha ven otra resonancia magnética donde ven incrementado, donde ven una masa celular de tamaño similar y que se interpretó radiológicamente como un adenoma, pero que resultó en realidad ser una hipofisitis linfocítica porque afectaba toda la glándula. Después en este corte ven claramente lo que es la imagen típica de un craniofaringioma. Ese borde, se ve solamente el rim, el borde de la masa supracelular y la pituitaria abajo normal. Entonces se puede ver la clara distinción entre la masa y la glándula pituitaria normal indica que esta masa no es de origen hipofisario y esto mostró ser después de la cirugía un craniofaringioma. Por ahí otra imagen de una señora mayor, 71 años, que se muestra más grande, que tiene el mismo aspecto. Después de 71 años, que se presentó con una hemianopsia bitemporal, tenía una masa de tejido blando calcificada en la región de la silla turca, porque de hecho los craniofaringiomas se calcifican, se pueden calcificar. De hecho, esta mujer era una mujer grande, fíjense que a qué edad le hicieron el diagnóstico. Ese tumor lo tiene desde que nació, tuvo suerte, la dejó vivir toda la vida. Del cual probó ser un craniofaringioma. Bueno, en la evaluación hormonal tenemos una concentración sérica de prolactina mayor de 200 nanogramos mililitros, generalmente es un adenoma prolactínico. Es decir, ¿qué queremos decir con esto? 200 es un valor normal. No hay mucha duda. Uno tiene que, cuando analiza una prolactina, hablar primero si es una mujer o un varón. Porque si es una mujer que tiene 30 y pico, a mí no me preocupa. Porque la prolactina es una hormona de estrés, es una hormona que se moviliza con el manipuleo mamario fácilmente, con una toma de muestra sacada no adecuadamente en reposo, o sea, a veces de levantar temprano, estar 2 horas de reposo, no caminar ese tiempo, no fumar, no haber tenido sexo en la noche anterior y estar lo posible en la primera parte del ciclo sexual. Y además tranquila, o sea, imposible lograr eso, claramente. Uno se lo puede decir al paciente, pero que se logre todo eso es casi imposible. Entonces, si me viene con una prolactina de 28, 29, 30, está menstruando normal, no tiene galactorrea, la verdad a mí mucho me preocupa. Ahora, si viene un varón con 40 de prolactina, yo lo busco mucho más. Porque para el varón es distinto. Yo, seguramente de acá hay varios que ya me lo escucharon en el lector, pero yo no tengo que volver a contar. Todo esto de un prolactinoma en un varón tiene que ver con un examen final hace 4 años donde una alumna en el examen, no sé cómo se llegó al tema prolactina, dijo textualmente, ¿prolactina en un varón? O sea, los varones no tienen prolactina, era el resultado de la afirmación. Por supuesto el examen terminó ahí y eso hizo que se incorporara una unidad temática nueva que acá tenemos. El examen era yo. Pero claro, a nosotros el quinto año no nos corresponde enseñarles que hay prolactina en los dos sexos. En todo caso, yo tengo que enseñarles qué pasa cuando pasa algo patológico con la prolactina. Eso estamos quinto ya. Alguien se comió de leer, digamos, cómo era la fisiología hormonal normal, antes. A mí no me compete. De todas maneras, en el varón, en el endocrinología, los varones tenemos menos problemas que las mujeres. Ahora, cuando los tenemos, agarrate Catalina, un Graves en un varón es 4000 veces más complicado de tratar. Un hipotiroidismo en un varón igual de complicado que una mujer, nada complicado, pero es mucho más infrecuente. Un cáncer de tiroides en un varón es 4000 veces más complicado que una mujer. Pues las mujeres van mal endocrinólogos, pero por suerte las tenemos como pacientes toda la vida, no se mueren nunca del problema endocrinológico nunca. Pero una prolactina alta en un varón es mucho más preocupante que en una mujer.
Entonces, una concentración sérica de más de 200 generalmente es tumoral. Valores de entre 20 y 200 pueden ser secundarios a otro tumor hipofisario que, por compresión del tallo y de la elevada del PIB, le está afectando secundariamente la prolactina. Esto estado. El mejor test simple para el diagnóstico de acromegalia es el dosaje de IGF-1. ¿Alguien se acuerda que el IGF-1? Pues tiene mucha más eficacia que la endocrinología pura. El mediador de la acción periférica de la somatotrofina en su acción de crecimiento somático. Pero también es el mediador para el estímulo anabólico de muchas células y tejidos no mediado por insulina. No mediado, perdón, no mediado por somatotrofina. La insulina puede también estimular la IGF-1. Y hay tumores que se producen con este mecanismo. Y el cáncer de mama está involucrado en este tema, el colon está involucrado en este tema, como los dos grandes cánceres epiteliales de varón y mujer, colon y mama. O sea que la metformina, hoy por hoy, casi ya en cualquier momento alguien va a tirar que es un fármaco antineoplásico, porque al mejorar la sensibilidad periférica a la insulina y descomprimir un poco la cuestión, de algún modo mejora esa cuestión. El club, que es el cortisol libre y las LDH altos, son fuentes de la adenoma corticotrona. ¿Por qué cortisol libre urinario? ¿Alguien sabe lo que es el cortisol libre urinario o qué mide? El cortisol libre urinario mide el cortisol libre de proteína plasmática, no se llama libre de ligadura proteica. Hay dos formas de medir libre el cortisol, sin la proteína ligadura. No se puede medir en sangre como se mide T4 libre de proteína. Entonces se mide o en orina, como secreción de 24 horas, como tasa de secreción diurna de 24 horas, lo cual también es muy importante, está muy bueno porque como es pulsátil, uno hace un promedio y eso da un perfil mucho más fidedigno. O se mide en saliva, que también se puede medir, que no es tan exacto, pero lo mide libre. El problema, cuando está ligado a proteína, como es el cortisol plasmático, que medimos cualquiera de nosotros cuando medimos cortisol en plasma, es que la proteína transportadora de cortisol, la CRB, corticotrofina ligadora globulina ligadora de corticotrofina, aumenta en su síntesis hepática, igual que la TBG, por acción de los estrógenos. Entonces, muchas mujeres que toman anticonceptivos les piden cortisol, por supuesto que le piden cortisol no tiene la menor idea que está tomando anticonceptivo, o lo sabe, pero no tiene la menor idea de la cuestión artefactual. Viene con el cortisol de 30 y la pobre paciente pasa a tener un cuello hasta que se demuestre lo contrario, a pesar de que pesa 48 kilos, no tiene jiba, ninguna estría, ni tiene hipertensión, ni tiene osteoporosis, ni tiene ningún estigma de enfermedad de Cushing. Entonces llega al consultorio del endocrinólogo, por suerte para nosotros, porque nosotros está de trabajo, y uno le pregunta, ¿estamos tomando anticonceptivo? Ahí está la causa del cortisol alto. Pedimos club y el club es normal. Eso es simplemente lo único que hay que hacer. Si yo de acá me voy y ustedes se quedaron con el concepto claro de cómo interpretar un T4 libre o un cortisol libre de proteína y cómo impacta el estrógeno, yo me quedo tranquilo, porque chicos, de cada 10 mujeres que andan por la vida, 12 toman anticonceptivos. Entonces, a una chica de edad reproductiva, antes que interpretar el resultado, preguntémosle si toma anticonceptivos. Es lo único que hay que hacer. Bueno, la gonadotrofina no tiene una patente muy típica. Incidentalomas hipofisarios. Se refiere a incidentalomas en términos que hace referencia a lesiones previamente insospechadas que se detectan en estudios de imágenes que se realizan por otras personas. Me imagino que habrán leído más de 1000 veces lo que es un incidentaloma, que existen en todas partes del cuerpo, son el resultado, yo diría, final de la hipersensibilidad y resolución de los métodos de diagnóstico imagenológico actuales. Vamos a seguir teniéndolo y es importante que sepamos cuáles son los que quedan de bolilla y cuáles no, porque si no, la enfermamos a la gente. A la gente hay que tranquilizarla. Todos tenemos falla de fábrica y adquirida en alguna parte del cuerpo. La extensión de la evaluación depende del tamaño tumoral. Si es menor de 10 milímetros, o sea, un microadenoma, sin hallazgo de difusión hipofisaria, hacer solo dosaje de prolactina, que es más costo efectivo, y seguimiento con RNI cada 6 a 12 meses. Si es mayor de 10, correspondería hacer una evaluación ordenada hipofisaria global, lo que se llama megatest hipofisario. Pedir prolactina, gonadotrofina, TSH,
cortisol, ACTH. Pero además hay causas fisiológicas de hiperprolactinemia. El embarazo, que aumenta 50, 100, 150 en cada trimestre de embarazo, estimulación de los pezones, como ya les dije, y el estrés. ¿Cuánto aumenta el estrés, la prolactina? Es muy difícil de cuantificar. Pero si alguien está sometido a alto nivel de estrés, uno perfectamente le puede tolerar una prolactina de 25 o 30. No de 200. Porque esto es como toda la vida. Yo me pongo nervioso y me aumenta la presión. Porque yo soy diabético, doctor, pero yo estoy nervioso y la diabetes me aumenta. Sí, bueno, pero si tiene 400 de glucemia, no quiero. 400 de glucemia es un grado de descompensación metabólica que habla la clara de que cuanto menos tengo 4 factores involucrados, donde la cuestión nerviosa puede ser uno más. Esto es lo mismo, prolactina de 40, de 30 en una mujer. Y puede ser 3, pero 200, nadie tiene por este 200 de prolactina. Adenomas lactotropos, causa de hiperprolactinemia patológica, la más común, disminución de la inhibición dopaminergica de la secreción de prolactina, es decir, por alguna razón que inhibe el PIF, como ya dijimos, y otras condiciones incluyendo disminución del clearance de prolactina. La mayoría de los adenomas lactotropos son de origen en células lactotropas. Alrededor del 10% se originan de células lactotropas y somatotropas, o sea, células somatolactotropas porque tienen la misma potencialidad. La secreción de prolactina por estos tumores está caracterizada por la eficiencia y proporcionalidad. Esto es, eficiencia en los microadenomas, la secreción es ostensible también, pero proporcionalidad porque la secreción de prolactina depende del tamaño tumoral. Si es menor de 1, va a ser menor de 200 la prolactina. Si está entre 1 y 2, será entre 200 y 1000, y si tiene más de 2, más de 1000. O sea que agarrate Catalina si el paciente tiene 4000 de prolactina, o tiene un regio 8 en la cabeza. No va a tener 5000 un microadenoma. Disminución de la inhibición de dopaminérgica, o sea, factores que no me permiten que llegue el PIF, que es el factor tónico para la prolactina, el inhibidor. Enfermedad hipotalámica y pituitaria, tumores hipotalámicos, enfermedades hiperactivas hipotalámicas, sección del tallo polisario, acuérdense, accidentes de tránsito, accidentes por estiramiento de la nuca, ciclistas, motociclistas. Hay a veces diabetes insípida producida por accidentes de moto, transitorias y otras definitivas. Y otros macroadenomas hipofisarios que ocupan mucho espacio, son destructivos, son biológicamente no malos, son benignos, pero son mecánicamente complicados por el lugar donde están. Y drogas, muchas de las cuales usan mucha gente hoy por hoy. Entonces, preguntar si toman anticonceptivos y preguntar si toman alguna de estas drogas. Porque fíjense cuáles son. No le damos solamente a los locos de hiperidona hoy por hoy, difenotiacina y butirofenona, se lo dan a mucha otra gente también. Entonces, haloperidol, hiperidona, fenotiacina, butirofenona, tranquilizantes mayores, drogas que actúan sobre la inmotilidad gástrica, domperidona y metrodopamida, que está metida en casi todos los fármacos para el aparato digestivo de lo que toma todo el mundo, porque todo el mundo tiene trastornos digestivos funcionales. Algunos antihipertensivos como alfa-metildopa, reserpina, bloqueadores cálcicos como el velapamilo, e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina como la paroxetina y la fluoxetina, acordándose que no es un detalle menor, que uno de ellos, la paroxetina, es más bien orexígeno y la fluoxetina es levemente anorexígena. Digo por la obesidad muchas veces asociada en esta gente, ¿no? Con uno bajamos un poco, ponemos paño y con el otro le tiramos leña al fuego. Otras causas son los estrógenos, la secreción de prolactina y estrógeno sensible, teniendo en cuenta mujeres que toman anticonceptivos también. Hipotiroidismo, si el hipotiroidismo es primario de larga data, aumenta la TSH, aumenta el TRH, y el TRH que aumentó la TSH también aumenta la prola. Entonces, leves hiperprolactinemias, leves, pueden coexistir en un hipotiroidismo primario, como también coexisten en una PCO, en una poliquistosis ovárica. Y son un epifenómeno, no deben tratarse como tal, porque son la consecuencia de un combo. Tratemos el origen del combo, que ahí se soluciona todo, o casi todo.
Injuria de la pared torácica por una cuestión mecánica, falla renal crónica por mala metabolización, hiperprolactinemia idiopática y macroprolactinemia. La macroprolactinemia, no sé si algunos escuchó hablar alguna vez, que es, si en tomoquímico la vieron, es una falsa prolactina, o la prolactina de macromolécula, se la llama en inglés big o big prolactina, es más común la big, que es una macroproteína, una macromolécula, una isoforma distinta, con alto peso molecular, como mucho grandote tonta, porque no tiene acción biológica, sí inmunológica, entonces se dosa, pero no actúa. Hay mujeres que no tienen amenorrea, ni galactorrea, ni ovulación, ni ningún signo de hiperprolactinemia. Uno le pide estudio de isoformas de prolactina con PET, polietilenglicol, y ahí aparece, porque como es una molécula pesada, precipita el porcentaje de precipitación en el estudio. Cuanto más precipita, más big hay. Y si uno constata eso en una paciente largamente estudiada por hiperprolactinemia, tiene la obligación de decirle: mire, si no, usted tiene una prolactina que no le está haciendo, está alta, pero que no le hace ningún daño, vaya a su casa porque morirá con ella, pero ella no tiene expresión clínica, entonces no debe tratarse. ¿Está? ¿Se entendió eso? La presentación clínica de la hiperprolactinemia con síntomas típicos en mujeres perimenopáusicas y en varones, pero no en mujeres posmenopáusicas. ¿Qué causa en una mujer perimenopáusica? Hipogonadismo, el cual dependerá del nivel de prolactina que tenga. Cuanto más alto esté, más alto será el hipogonadismo, porque mayor va a ser el hipoestrogenismo. Entonces va a llegar a tener flash, como si estuviera menopáusica, va a estar, o sea, sofocos, va a estar con dispareunia por cítula vaginal, va a tener todos los síntomas de hipoestrogenismo, amenorrea. E infertilidad como anormalidad de la fase lútea o ovulación. Menos frecuentemente ocurre galactorrea. Y acuérdense que la galactorrea, la mitad de mujeres que tienen galactorrea no tienen hiperprolactinemia, así que existen muchas otras causas de galactorrea que no son la hiperprolactinemia. Los síntomas de hipogonadismo en mujeres perimenopáusicas correlacionan bien con la magnitud de la hiperprolactinemia. La mayoría de las mujeres no tienen galactorrea y las mujeres con este hallazgo, la mitad tienen prolactina normal. En varones, que lo que nos tocó hoy ver, la hiperprolactinemia causa hipogonadismo, hipogonadotrópico, resultante de disminución de la libido e infertilidad. Otras manifestaciones incluyen disfunción eréctil, ginecomastia y raramente galactorrea, lo que le pasaba a nuestro paciente de hoy. Igual que en mujeres, la presencia de síntomas se correlaciona bien con el grado de hiperprolactinemia. Todo paciente que tiene ginecomastia, que muchas veces consulta en edad puberal o postpuberal, si es prepuberal no tiene demasiada importancia. Si es postpuberal, porque se desarrolló antes de la pubertad y recién ahora consulta, o apareció de nuevo después de la pubertad, debe tener una evaluación prolactínica, como también debe tener una valoración testicular, con los marcadores que yo hoy les expliqué en la historia, una subunidad beta del CCG, una alfa-fetoproteína, porque te obliga a descartar un tumor testicular, un seminoma. El rango normal de prolactina mensual es de 5 a 20, ante un valor ligeramente elevado de 21 a 40 se aconseja repetir, y solo si el valor repetido vuelve a dar alta, establecer la causa. Antes se usaba mucho hacer pool de prolactina. El puleo era tener al paciente un rato en el laboratorio con un váter colocado, sacarle sangre en intervalos regulares más o menos unas 4 veces y promediar el valor de las 4 determinaciones. Al cabo de no sé cuánto tiempo de insumía, pero 1 hora y media o 2. Es engorroso, pero era más fidedigno. Ahora los últimos trabajos hablan de que no hay mucha necesidad de hacer algo. Valores por encima de 200 usualmente indican la presencia de un adenoma lactotropo. Como ya dijimos, es aconsejable ordenar una RNI de sida turca a todo paciente con prolactina sérica mayor de 100. Porque si bien con 200 estamos plenamente seguros que hay un tumor, después de 100 ya es orgánica. Y no podemos quedarnos con que tomó risperidona, tomó metoclopramida, está nerviosa. No, 100 de prolactina es muy alto todavía. La otra cosa que puede ocurrir en la hipófisis por frecuencia es la acromegalia, que es el cuadro clínico que resulta, acuérdense que teníamos 30 y 50,
Resulta de la persistente hipersecreción hormonal de crecimiento. El exceso de GH estimula la secreción hepática de IGF-1, que causa la mayoría de las manifestaciones clínicas de la acromegalia. El diagnóstico clínico suele estar demorado por la lentitud de la instalación del cuadro, que habitualmente ocurre en años. Hay un caso típico descrito en el libro de Cosio, según alguno lo vio, sabrá a qué me refiero, un mítico y viejo y excelente libro de semiología, con el que nosotros estudiamos semiología hace tiempo, lo estudiaron mis abuelos, o sea, no era un libro de mi época, era mucho antes, que hablaba de un médico que en su propia casa había ocurrido una acromegalia delante de sus ojos y se la había pasado desapercibida. Porque era su mucama, que le daba de comer todos los días, que la fue haciendo en tanto tiempo que se produjo delante de sus ojos y se la comió. Era un clan clínico de Buenos Aires. ¿Qué tienen los acromegálicos? Macroglosia, tienen protrusión mandibular, tienen organomegalia, cardiomegalia, hepatomegalia, tienen hipertensión arterial, tienen diabetes, porque la somatostatina es una hormona anabólica y es lipogénica y es diabetogénica, de hecho. Tienen hiperglicemia o intolerancia glúcida o diabetes franca, son gigantes de pie de barro, se los llamaba, porque tienen catabolismo muscular aumentado, entonces al mismo tiempo son débiles muscularmente. Pero bueno, eso, el cuadro completo lo vamos a identificar cuando lo tengamos completo, digamos, cuando el paciente se presente con el cuadro completo, no siempre ocurre así. Si el cuadro ocurre antes de la función de la crisis de crecimiento en niños o adolescentes, se denomina gigantismo hipofisario, que sería lo mismo, pero armónico. Es decir, en vez de que el paciente nos diga, aumenté 4 números de calzado, siendo adulto, va a tener 46 desde que se desarrolló el niño, digamos. Ambas concentraciones de GH y IGF-1 están. Acuérdense que IGF-1 es Insulin Growth Factor, factor de crecimiento sin insulina. Están altas eventualmente en todos los pacientes con acromegalia. El aumento de IGF-1 es desproporcionadamente mayor que el de GH debido a 2 razones. Por eso hoy es tan proporcional y tan directamente proporcional el aumento de IGF-1 respecto a la insulina que se le da más valor al IGF-1 para el diagnóstico de acromegalia. Por ejemplo, cuando usamos péptido C, ¿qué hacemos? Dosar un precursor inmediato de la insulina, que nos da un indicio de capacidad secretoria de la célula beta, o reserva secretoria de la célula beta. La secreción de GH es más fluctuante, y la GH estimula la secreción del IGF-23, que es la proteína, mayor proteína ligadora sérica de IGF. Se puede realizar con eliminaciones séricas luego de una sobrecarga lúcida o por determinación de moléculas circulantes dependientes de IGH, tales como IGF-1 o IGF-23. Confirmado el diagnóstico, el próximo paso es determinar la causa, que en más del 95% de casos se trata de un adenoma somatogalactotropo. Entonces, ¿cuáles son las causas de la acromegalia posibles? Lo más común es que sea un tumor, un adenoma, y células de GH hipofisario, puede ser un adenoma mixto, somatogalactotropo, puede ser un adenoma fluido hormonal, un carcinoma de células de GH muy raro, síndromes familiares como el de neoplasia endócrina múltiple tipo 1, la acromegalia familiar, el síndrome de McCune-Albright, el síndrome de Carney. El exceso de pH tópico y iatrogénico puede ser por parte de un tumor pancreático, de un linfoma o iatrogénico, y el exceso de pH tópico puede ser por un amartoma hipotalámico, un colistoma, un ganglioneuroma, en menos del 1% de los casos, y la sección ectópica periférica por un carcinoide bronquial, un tumor de células de los islotes, un tumor de células pequeñas de pulmón, un adenoma renal, un carcinoma medular de tiroides o un feocromocitoma. Este era el contexto de NEM también, de neoplasia endócrina múltiples. Entonces, ¿cuál sería el algoritmo diagnóstico de acromegalia? Si nosotros tenemos un IGF normal,
es poco probable que tenga una amenorrea pasiva. Si por el contrario está elevada, parece que uno de los estímulos más importantes de la secreción de insulina y de somatostatina, del estímulo, es decir, de lo que buscamos por contrapartida de todos los chicos cuando no crecen, el déficit de hormona de crecimiento es la hipoglucemia insulínica. Entonces, por contrapartida, una forma de bloquear la secreción de insulina cuando está por el contrario aumentada es una sobrecarga glúcida. ¿Está bien? Entonces, si encontramos un IGF-1 elevado, hacemos un test oral de tolerancia glúcida y medimos los niveles de GH. Si está suprimido, descartamos acromegalia. Si hay una inadecuada supresión, quiere decir que hay cierta autonomía, potencialmente tumoral. Entonces, se hace una RNI pituitaria, se da normal, se chequea tórax y abdomen por tomografía computada, que podría ser una fuente utópica, como le acabo de decir. Si por el contrario, la RNI da una más sencilla, buscar que tenemos el diagnóstico. Son tumores más grandes que los prolactinomas. Sí. Si la suprime totalmente es porque no hay actividad. Eso quiere decir que aumentó la insulina y la insulina inhibió a la IGF. Eso quiere decir, claro, en realidad la insulina no inhibe la GH, lo que hace es estimularla. En realidad no es la insulina, es la glucosa. Claro, entonces aumenta el nivel de glucosa en sangre y ¿por qué no siente la... Porque el estímulo real, el estímulo fisiológico para la secreción de GH es la hipoglucemia, es el descenso de la glucemia. Cuando vos le das sobrecarga de glucemia, le das una sobrecarga de azúcar que bloquea teóricamente la secreción de GH. En situación normal, porque un estímulo o un bloqueo fisiológico. No ocurre así en tumores, porque ellos son, digamos, básicamente un tumor endócrino de cualquier parte del cuerpo es un proceso no regulado fisiológicamente. Tal cual. Si toda la autonomía tumoral, en tiroides o en todas partes, en tiroides es un ejemplo típico, cuando vos tenés un adenoma tóxico productor de hormonas tiroideas, no se regula por TSH. Vos le das una captación de iodo y el tipo te capta en esa parte de la tiroides, el nódulo, 4 veces más de lo que capta el resto del tejido. E inclusive a veces capta solamente el tumor porque es tanto lo que produce el T4 y T3 que frena tanto la TSH, que es el estímulo fisiológico normal, que el resto del tejido tiroideo no capta nada. El típico nódulo tipo 1. Y esto igual. Bien. El hipopituitarismo, que es, como le dije, el cuadro que afecta todas las funciones hipofisarias, ocurre por disminución de la secreción de las hormonas hipofisarias, lo que puede resultar de enfermedad de la pituitaria o enfermedad hipotalámica, que causa disminución de la secreción de factores liberadores con reducción de las correspondientes hormonas hipofisarias. O sea, puede ser hipofisario o hipotálamico. ¿Cuáles son las mayores causas de enfermedades hipotitarias? Lesiones que ocupan espacio, lesiones de MO, que son los adenomas pituitarios, otros tumores benignos o quísticos, la cirugía de hipófisis, la radioterapia hipofisaria, o radioterapia craneal por otra causa, lesiones infiltrativas como la hipofisitis liposítica de la que ya hablamos, o hemocromatosis, la necrosis por parto de Sheehan por infarto, la apoplejía, enfermedades genéticas, y enfermedades hipotalámicas son lesiones de masa como el craniofaringioma, que como ya les dije benigno, pero no mecánicamente, tumores malignos como metástasis de pulmonomama, radioterapia del sistema nervioso central o malignidades nasofaringias, enfermedades infiltrativas como sarcoidosis, histocitosis de células de Langerhans, fractura de base del cráneo o meningitis tuberculosa. Esto es, en un estudio de 172 adultos con hipopituitarismo, ¿cuál fue la causa? Fíjense, es interesante. La causa del hipopituitarismo en el 76% de 172 pacientes evaluados fue el tumor hipofisario o la consecuencia del tratamiento del tumor, cirugía, radioterapia o radioterapia. Tumor extrapituitario, por ejemplo, el craniofaringioma, el 13%, no es poco.
Causa desconocida el 8%, sarcoidosis el 1% y síndrome postparto de Zika el 0,5%. Así que como comprenderán, es una enfermedad poco frecuente. Pero además muy típica por esto que yo les dije de preguntar al paciente. Chicos, pregunten al paciente. Uno tiene la sensación de que ustedes van rápido a pedir estudios con una problemática que el paciente trae. Está bien, cuando uno rinde está estresado, no son las condiciones ideales de nada, pero uno les tira un caso clínico y lo primero que hacen es a ver qué piden. O peor que eso, ¿qué diagnostican? Cuando tuvieron que preguntar a los pacientes personales, ni familiares, ni cómo empezó el cuadro, ni cómo duele, ni cómo deja de doler, ni si es de noche, ni si es de día, ni nada. Entonces, todos los datos que uno recabe, a veces son el diagnóstico. Y en un Zika, el diagnóstico lo hace la historia natural del enfermo. Por ejemplo, una mujer que cuenta este relato y que a lo mejor uno no la vio en edad reproductiva, está en menopausia, presume que tuvo un Zika, a lo mejor tuvo un hijo grande, como muchas veces pasa ahora, y después no entró en menopausia. Y la menopausia fue medio precoz, ponerle a los 42. Y uno dice, a ver, ¿qué va a pasar con esta mujer? Yo le pido megatea hipofisaria, ¿no tiene la hipergonadotrofinemia que tiene que tener una posmenopáusica? Ya es suficiente para saber que tiene una lesión hipofisaria. Una mujer que está en menopausia fisiológica normal, que no menstrua más porque está en menopáusica, tiene que tener una FSH y una LH por la nube. Si no la tiene, pues no le da el cuero al gonadotropo. Si no le da el cuero al gonadotropo, porque le pasa algo. Y eso es fisiología, nada más. Presentación clínica. Depende de la causa del grado y tipo de insuficiencia hormonal. Los pacientes pueden ser asintomáticos o presentarse con síntomas relacionados a la insuficiencia hormonal de base o síntomas de masa ocupante o compresivo. También se pueden presentar con síntomas inespecíficos como fatiga, nada más ni nada menos, fatiga crónica. El daño de la hipófisis anterior puede ocurrir súbita o lentamente. Puede ser leve o severo y puede afectar la secreción de una o varias o todas de sus hormonas. Por tanto, la presentación clínica dependerá de estos déficits y de su magnitud. La deficiencia de ACTH se refleja en el déficit de cortisol, que en el caso de que sea secundario, porque estamos hablando de hipófisis, cursa sin pérdida salina, sin contracción de volumen, sin hipercalemia. ¿Por qué eso? ¿Por qué un insuficiente adrenal dependiente de ACTH, su insuficiencia, no tiene ni pérdida salina, ni contracción de volumen, ni hipercalemia? ¿Cómo? Claro, porque el eje aldosterónico se regula por otro circuito independiente. Se regula por el sistema renina, que es benzina-aldosterona. Entonces, si el déficit de ACTH está afectado el eje glucocorticoide y eventualmente el esteroide sexual, pero no el mineralocorticoide. ¿Está claro eso? La otra cosa que va a tener el paciente, como ya le dije hace un ratito, no va a estar hiperpigmentado, porque no va a tener ACTH alta, por tanto no va a tener propio melanocortina alta, ni melanófilo-estimulante alta. La deficiencia de TSH tiene manifestaciones idénticas a la del hipotiroidismo primario. ¿Cómo hacen ustedes para diagnosticar, diferenciar, clínicamente un hipotiroidismo primario de un secundario? Yo les tengo que decir, después de varios años que hacen lo que hago en endocrinología, no me voy a sacar la cuenta cuánto porque me voy a definir, pero que el hipotiroidismo secundario es más oligosintomático que el primario. Me preguntan por qué, no les sé decir, pero es más oligosintomático, mucho más oligosintomático. De todas maneras tiene exactamente lo mismo: piel y cabello seco, constipación, somnolencia, bradipsiquia, la misma cosa que tiene el hipotiroidismo primario. Pero ¿qué pasa? En la patente bioquímica nosotros tenemos lo que se llama, que yo ya se lo conté cuando les di tiroides, secreción inapropiada de TSH. ¿Por qué? Porque va a tener T4 y T3 muy baja con una TSH apenas mensurable, cuando en realidad debería tener una TSH altísima, que son el 95% de los hipotiroides, acuérdense. Si no tiene una TSH de más de 50, cuando su T4 libre está en 0,5, algo está pasando ahí. Porque, ojo, tampoco, evalúen el valor absoluto de esa TSH inadecuada en sí mismo, porque en sí mismo no tiene valor. Tiene valor comparativo. Puede ser mensurable normal, inclusive un tirotrofinoma, puede tener TSH de 3
y tiene este 34 por las nubes y está tóxico clínicamente. Eso no esperen de encontrarse tampoco 50 de TSH en un tirotrofinoma. Entonces, la deficiencia de TSH, las manifestaciones son las mismas. Se distingue por la bioquímica y eventualmente por la imagenología. La deficiencia de gonadotropina resulta en hipogonadismo hipogonadotrófico en ambos sexos. Si es importante. Si no es importante, medio que no tiene manifestación. No se olviden que como hay muchos, digamos, no hay tantos gonadotrófos, son el 15%, pero es muy raro que se exprese. Tendría que ser una patología que involucre toda la hipófisis, que haya afectado toda la hipófisis. La deficiencia de frutos de GH produce cambios en la composición corporal, porque, digamos, la otra cosa, la GH, la hormona de crecimiento, no está al cuento del adulto. La GH es una hormona anabólica proteica, es una hormona lipogénica, es una hormona glucolítica, y por tanto, en un adulto que tiene déficit de somatotrofina, se manifiesta por síndrome metabólico, aumento de la grasa corporal, obesidad abdominal, hipertensión arterial, y generalmente una timia muy en menos, tiene muy poca, tiene muy mala, entra en depresión. O sea que la hormona de crecimiento definitivamente no tiene solamente acción en la infancia, hace falta para toda la vida. Disminución de la masa ósea, porque se ponen osteoporóticos. La deficiencia de prolactina, justamente como una anabólica proteica. La deficiencia de prolactina no produce cambios excepto la inhabilidad para adaptarlo a lo de parto. O sea, no está descrito un cuadro clínico de hipoprolactinemia, sí de hiper, pero no de hipo. Bueno, y por último, yo les traje 10 diapositivos sobre el síndrome poliúrico porque me parece que no lo dan en ninguna otra área y que tiene que ver con hormona diurética. Entonces, los síndromes poliúricos, la poliuria se define como una excreción urinaria que excede los 3 litros en un adulto y los 2 litros por metro cuadrado en niños. Hay 3 mayores causas de poliuria asociadas a excreción de grandes volúmenes de orina libre de soluto, porque uno puede estar poliúrico osmótico o puede estar poliúrico acuoso. Esta es una poliuria acuosa, es decir, cuando uno excreta grandes cantidades de volúmenes de orina libre de solutos, es decir, una osmolaridad urinaria menor de 250 milimoles por litro, cada una de las cuales tiene etiologías subyacentes. ¿Ustedes se acuerdan cómo se calcula la osmolaridad plasmática? Claro. Sodio más potasio por 2, más glicemia sobre 18 para transformarla de miligramos de decilitro a milimoles por litro, y uremia sobre 6 para transformarla igual de miligramos de decilitro a milimoles por litro. Y lo normal son 288 más menos 10 milimoles por litro. Es bastante útil eso porque no van a creer que van a encontrar los monstruos en cualquier parte. Los monstruos es un aparato muy caro que no está en todas partes. O sea que medir osmolaridad plasmática como tal medida no se la van a medir en muchos lugares. Cuando el bioquímico informa en la orina, informa densidad, no osmolaridad, obviamente. Entonces, un cuadro es la polidipsia primaria. La polidipsia primaria con poliuria secundaria, denominada polidipsia psicógena o putomanía. Son cuadros, son locos, digamos, bipolares, que toman agua por una manía de tomar líquido. Generalmente tienen algunos rasgos. Como son locos, prefieren agua fría y no común. Si uno le pregunta, ¿qué toma? ¿Agua común, agua de cualquier lado o agua fría? No, a mí me gusta el agua de la heladera. Bueno, ese tiene más probabilidad de ser un potómano. El diabético insípido, en verdad, que mantiene su mecanismo de ser intacto, toma el agua de la alcantarilla cuando tiene sed, porque está desesperado. No hace ningún tipo de discriminación. La otra, en general, el potómano no se levanta de noche, porque de noche se duerme y se olvida. En cambio, el diabético insípido no se olvida cuando despierta la sed y lo despierta la gana de pillar. Entonces, la diabetes insípida central es debido a una insuficiente secreción de antidiurética, y la diabetes insípida nefrogénica, que está caracterizada por normal secreción de antidiurética con diferentes grados de resistencia renal al efecto retentor. Como saben, en el tubo colector hay una importante
absorción de agua que está determinada por la acción de la antidiurética. Entonces, diagnóstico diferencial con la poliuria por nocturia de la hipertrofia prostática. Nos vamos a dar cuenta, paciente añoso, que ya viene con síntomas prostáticos de tiempo. Poliuria osmótica de la hiperglucemia, por alteración de la obstrucción del urinaria. Sabemos que es un diabético, esa es una poliuria osmótica, tiene otra polaridad la orina. Y como regla general, la nefropatía perdedora de sal normalmente no causa suficiente pérdida salina como para inducir poliuria cierta. La osmolaridad urinaria es una diuresis osmótica, usualmente está por encima de 300 milimoles por kilo, en contraste con la diuresis diluida y la diuresis acuosa. La excreción total de solutos es normal, con la diuresis acuosa 600 a 900 milimoles por día, pero está marcadamente incrementada con la diuresis osmótica. Ustedes saben que ahora han aparecido fármacos para la diabetes que provocan el aumento de la glucosuria, es decir, bajan el umbral renal, el TM, el transporte máximo del tubo distal al transportador de la glucosa. También actúan a nivel de los transportadores. Si ustedes recuerdan, se acordarán que cuando un diabético tiene más de 180 miligramos de cianuro en sangre, empieza a pasar a la orina, porque ese es el TM. Estos fármacos lo que hacen es bajarlo y permitir que eliminen más glucosa con glicemias menores, en realidad no dependientes de la glucemia, altera el umbral y la fuerza de la diuresis osmótica. Con lo cual el paciente baja su glicemia por perder glucosa por orina y teóricamente algo de peso. Después, bueno, la orina se transforma en un caldo cultivo, pero bueno, porque aumenta mucho la incidencia de infección urinaria. Son la capa y la glifosina, ya por ahí para que por lo menos sepan de qué se trata. La causa de la poliuria puede estar generalmente sugerida de la historia, como yo les digo, pregunten, chicos, pregunten, no se harten de preguntar, porque lo más importante es preguntar. En una pregunta se hace el diagnóstico casi siempre. Edad de comienzo, tasa de comienzo, elucidación de la posible presencia de las diferentes causas de diabetes insípida, historia familiar y la concentración plasmática de sodio, como un hecho fundamental para medir la osmolaridad plasmática, porque convengamos que el sodio es el catabolito extracelular que hace a la osmolaridad plasmática. ¿Qué forma de confirmarlo? Bueno, si un paciente tiene una diabetes insípida central por déficit de antidiurética, no tiene antidiuresis, o sea, elimina un montón de orina acuosa y está en un concentrado. Uno lo que hace restringiendo el líquido es supuestamente autolimitar la poliuria, porque si yo tengo menos líquido disponible, va a llegar un momento que no voy a poder eliminar nada. Eso se logra en una cantidad de horas, no importa, ustedes lo sepan, es muy específico, se hace durante 12 horas, una restricción estricta hídrica, y después se le da un toquecito de pitresina, o sea, de desmofresina. Si después de hacer la restricción líquida, con un toquecito retoma, es porque tiene un déficit de sensibilizarlo con la administración exógena de antidiurético, una vez que la osmolaridad plasmática alcanza 295 a 300 milimoles por kilo, o el sodio plasmático es de 145 o más. La falta de antidiurética puede ser causada por desórdenes que actúan a nivel de uno o más de los sitios involucrados en la secreción de la hormona: hormoreceptores hipotalámicos, núcleo supraóptico o paraventricular, o la porción superior del tracto supraóptico inicial, o sea, por encima de los núcleos. Las causas pueden ser enfermedad idiopática, cánceres primarios o secundarios, desórdenes infiltrativos, desórdenes familiares y congénitos, neurocirugía o trauma, encefalopatía hipotóxica, taquicardia supraventricular o anorexia nerviosa. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de los pacientes? Típicamente un paciente que tiene diabetes insípida no tratada se va a enfrentar con poliuria, pero poliuria. Poliuria es, usted midió cuánto orina por día, y no, pero voy, 20 veces.
Está bien, a ver, usted toma soda en su casa, toma agua. No, tomo soda. Bueno, ¿cuántas sodas deja el sodero en su casa por semana? ¿O cuántos sifones compra en el supermercado? Y te dicen que toman 2 cajones de soda por semana. Eso no le pasa a una persona normal. Nocturia, que debido a la inicial elevación del sodio sérico y de la polaridad, y obviamente poliricia. Y por eso digo que el loco, el potómano, como un elemento de rasgo 2, es la preferencia por un líquido particular, frío o alguna gaseosa o lo que fuere, que no la tiene el diabético insípido, porque el diabético insípido necesita líquido, va a tomar lo que sea. Y el hecho de que uno se levanta de noche tampoco son definitivos. En fisiología ustedes saben que no es así exacto, así que, pero bastante orientativos. La otra es que es raro que un diabético insípido podría ser un idiopático puro, pero son raros. Generalmente viene con un convito, siempre viene con algo asociado. Entonces, puede haber síntomas neurológicos relacionados con la enfermedad neurológica subyacente, puede haber habido un antecedente de trauma, un antecedente de radioterapia. ¿Qué forma tienen ustedes de ver la vitalidad de la hipófisis en el ARNI? Pero no de la hipófisis, de la neurohipófisis, que es donde teóricamente está esto, la hormona antidiurética. Almacenada. Acuérdense que en realidad se secreta en el núcleo supraóptico y paraventricular y va a parar a la neurohipófisis a almacenarse. No la produce la neurohipófisis, nada más que el almacén. La pregunta es si hay imagenológicamente en el gold standard, como dijimos que era la RNI para hipófisis, algún elemento imagenológico que a mí me diga qué salud tiene la neurohipófisis. Que la intensidad sea homogénea, que no tenga presencia de áreas hiperintensas. Anda por ahí. Hay un punto hiperintenso, cuando se capta gadolinio, un punto lumínico brillante, como una estrella, en la neurohipófisis que se ve claramente cuando está normal. Cuando ese punto no está, uno puede secundariamente admitir que hay una lesión neurohipofisal. Obviamente no lo vamos a ver nosotros, capaz que yo tampoco te lo sé identificar si vos me das 10 placas, pero el imagenólogo lo vas a ver. Y si no es tarea de uno decirle, mirá, estoy pensando esto, fíjate bien cómo está la neurohipófisis. Por contrapartida, si bien el síndrome de diabetes, la diabetes insípida es una enfermedad por carencia, también ocurre la contrapartida, el exceso de secreción antidiurética ante un síndrome que se llama secreción inapropiada de hormona antidiurética. Es un desorden de alteración de la excreción de agua causado por la inhabilidad para suprimir la secreción antidiurética. ¿Por qué la inhabilidad? Porque si uno ha tomado una determinada cantidad de líquido, tiene que inhibirse la secreción, porque si todo lo que se toma se retiene, nos ahogamos en agua. Básicamente lo que le pasa a un tipo que tiene secreción inapropiada es una intoxicación hídrica, con una hiponatremia dilucional en relación a tanto líquido. Se sospecha. Yo no sé si alguien le va a preguntar esto, chicos, pero aunque sea como cultura general médica, no pueden desconocer de la existencia de estos cuadros. Debe ser sospechado en todo paciente con hiponatremia, hipopolaridad y una osmolaridad urinaria por encima de 100. Porque al contrario del otro cuadro, acá tenemos orinas hiperosmóticas. La concentración de sodio urinario, porque orinan lo mínimo, entonces lo mínimo que orinan está sumamente concentrado. La concentración de sodio urinario es casualmente por encima de 40. La calemia es normal. No hay disturbios del equilibrio ácido-base, que es importante, porque va descartando cosas. Y la uricemia está frecuentemente baja. La secreción antidiurética logra una orina concentrada y una reducción del volumen urinario. En el síndrome de secreción inapropiada, la ingestión de agua no suprime adecuadamente la antidiurética, lo cual produce un incremento en el agua corporal total con hiponatremia dilucional. La expansión del líquido extracelular con aumento de la secreción urinaria de sodio agrava la hiponatremia. ¿Cuáles son las causas? Cualquiera de las que impliquen persistente liberación de antidiurética
en pacientes que cumplen los criterios clínicos del síndrome. Cualquier desorden del sistema nervioso central, incluyendo stroke, hemorragia, infección, trauma y psicosis. Y el diagnóstico diferencial se debe hacer con pérdida salina cerebral en causas graves, traumas o hemorragias. Lean algún día pérdida salina cerebral, un capítulo importante. Para los que van a hacer terapia es importante. Otra cosa es la producción ectópica de antidiurética por un tumor, generalmente carcinoma de células pequeñas del pulmón, más raramente visto en otros tumores pulmonares. Como verán, el carcinoma de células pequeñas a veces no solamente cáncer, sino todo el despedor de calma por las cosas que son producibles. Un tumor muy frecuentemente productor de sustancias como síndrome paraneoplásico, ¿no? Ciertas drogas pueden incrementar la liberación de efectos de antidiurética, como la clorpromamida. La clorpromamida es un viejo antidiabético oral de potencia glucosilante terrorífica, secretagogo, aumentador de la secreción de insulina por célula beta, que ya casi no se usa. De hecho, ya no usamos ni siquiera la sulfodroga casi. Oxcarbamazepina, muy usada las dos. Varios antineoplásicos como vincristina, biflactina, alta dosis endovenosa del ciclofosfamida, todos antineoplásicos. Haloperidol, amitriptilina, metotrexato, valproato, bromocriptina, amiodarona, ciprofloxacina, entre otras. Fíjense, son drogas de amplio uso, de amplio uso todas, muy usadas. Antineoplásicos, lo más común, anticonvulsivantes que se usan para muchos otros cuadros que no son epilepsia ahora, que son los bipolares, los depresivos, esta cuestión de la psiquiatría biológica, que a veces es media empírica, le dan montones de drogas claras. Con todo respeto, porque en realidad el empirismo trata de que no hay estudios por una cuestión bioética de los cuales confiarse. Antiarrítmicos como el valproato se usa muchísimo, el metotrexato se usa en las colangeropatías, se usa muy abundantemente, la amiodarona, que hablaba. Bueno, se usa un poco menos porque nosotros los cardiólogos lo restamos mucho a los cardiólogos por los líos que nos hacen la tiroidea. Otras causas son procedimientos quirúrgicos que están frecuentemente asociados a esta secreción de antidiurética, enfermedades pulmonares, particularmente neumonía o de cualquier origen, asma, atelectasia, hipopituitarismo o hipotiroidismo están asociados también a hiponatremia, que se corrige con el tratamiento. Alimentación exógena de hormonas vasopresina o análogos de antidiurética, desmopresina o oxitocina, infección sintomática por HIV y desórdenes genéticos que resulten en antidiuresis. Y eso es todo.